Todos se burlaban de su merienda, pero solo hizo falta un nombre para que el silencio se apoderara de la sala. La pobre muchacha, invisible en el rincón de la cafetería, llevaba en sus manos algo que nadie valoraba. Hasta que descubrieron de dónde venía ese pan duro y mal envuelto. Quédate hasta el final, porque este no es un pan cualquiera. Es una historia que te va a romper por dentro. Todos los días, a la misma hora, ella sacaba el mismo pan envuelto en una servilleta arrugada. No tenía forma bonita. No venía en un empaque de colores ni traía etiquetas llamativas. Solo era eso. Un trozo de pan simple, con los bordes un poco quemados y una miga que se deshacía con facilidad. Para los demás, era motivo de burla. Para ella, era todo. Los demás niños abrían sus mochilas con orgullo. Galletas industriales, jugos con popotes brillantes, envoltorios crujientes y olores dulces llenaban el comedor escolar. Pero cuando le tocaba a ella, el ambiente cambiaba. Algunos volteaban los ojos, otros susurraban. Unos cuantos reían abiertamente, preguntándose si su familia no sabía que existían las panaderías modernas. Ella no decía nada, tomaba su pan, se sentaba en el mismo rincón y comía en silencio, siempre sola, siempre igual. Había algo en su forma de hacerlo que no pedía lástima, pero tampoco permitía acercamientos. Era como si ese momento, aunque pequeño y frágil, fuese sagrado, intocable. A veces, uno se preguntaba si no sentía vergüenza, pero bastaba mirarla un segundo más para notar que en sus ojos no había tristeza, había algo más profundo, algo que no se rompía con burlas, algo que ninguno de sus compañeros entendía, una dignidad silenciosa. Lo que nadie sabía era que ese pan tenía una historia que ella jamás contaba, porque no quería que se ensuciara con las palabras de quienes no sabían valorar. Y cada mordida que daba, lo hacía no solo para calmar el hambre, sino para honrar algo que solo ella conocía, el amor escondido entre la harina, el fuego y el recuerdo. Las risas siempre llegaban antes que el primer bocado. A veces eran susurradas, otras, exageradamente altas, como si quisieran asegurarse de que ella las escuchara. ¿Otra vez con ese pan viejo?, decía uno entre carcajadas. Debe ser del mes pasado, agregaba otro. Lo decían sin pensar, como si las palabras no pesaran, pero pesaban, solo que ella nunca las recogía. Había aprendido a convivir con esas voces, a ignorar cómo la miraban, a fingir que no escuchaba, pero dentro de su pecho, cada risa dejaba una grieta más. No porque la humillaran, sino porque nadie se detenía a preguntar por qué. Nadie veía que ese pan, aunque parecía poco, era lo único que llegaba a sus manos con amor verdadero. El comedor escolar era un escenario cruel. Allí, la pobreza no se gritaba, pero se notaba. Se vestía de silencio, de zapatos desgastados, de envoltorios reutilizados. Y los niños, sin darse cuenta, repetían lo que escuchaban en casa, que lo sencillo no vale, que lo viejo es feo, que lo diferente se señala. Un día, uno de ellos intentó ofrecerle una galleta, pero no fue por bondad. Fue para que todos vieran cómo la niña del pan viejo la rechazaba. Ella solo sonrió, con esa calma que desarma, y dijo, «Estoy bien, gracias». Y volvió a mirar su pan como si el resto del mundo no existiera. Esa respuesta silenciosa fue su escudo, porque detrás de cada broma se escondía una verdad incómoda. Ninguno de ellos habría tenido el valor de comer lo que ella comía, porque ninguno entendía lo que significaba. Era fácil reírse de lo que no se conoce, pero más fácil aún era mirar hacia otro lado. Nadie sabía que ese pan había sido horneado con manos marcadas por la historia. Nadie sabía que cada mordida era un puente entre su presente y una memoria que ardía en el corazón de alguien que había elegido desaparecer, pero no dejar de cuidar. Cada día, a la misma hora, con una precisión que casi dolía de ver, ella se sentaba en la misma esquina del comedor. No importaba si llovía afuera, si hacía frío o calor, si el ruido era ensordecedor o si todos la miraban. Siempre era igual. Llegaba, sacaba el pan cuidadosamente envuelto en la servilleta, lo colocaba frente a sí con delicadeza y lo partía en dos. Era un gesto mecánico, pero lleno de ternura, como si el pan fuera algo frágil, algo que no podía romperse sin romper algo dentro de ella. Sus dedos,
pequeños y delgados, lo trataban como si no fuera comida, sino una ofrenda. Y cuando daba el primer mordisco, cerraba los ojos por un instante. Solo un instante, suficiente para volver a estar en otro lugar. Los profesores, muchas veces ocupados en otras cosas, no reparaban en ello. Pero una tarde, una asistente nueva la observó desde la distancia. Se detuvo en la puerta, con una bandeja en las manos, y no pudo evitar quedarse quieta, como si presenciara una escena que no pertenecía a ese lugar. No por lo que comía, sino por cómo lo hacía. Era como ver un ritual. Como si ese trozo de pan significara algo que el resto del mundo no podía entender. Y quizás por eso, nadie se atrevía a interrumpirla. Porque aunque fuera solo una niña en una mesa vieja con un pan envuelto, había algo en su forma de comer que imponía respeto. Había una melancolía suave en su mirada. Una nostalgia que no pertenecía a su edad. Era como si cargara recuerdos que no le correspondían. Como si cada mordisco fuera una carta enviada en silencio a alguien que ya no estaba, o que estaba, pero escondido del mundo. Y así, día tras día, sin cambiar una sola parte del ritual, ella le daba sentido a un acto que para todos era simple, porque, en el fondo, ella sabía lo que los demás aún no sabían, que el amor, a veces, se esconde en las cosas más pequeñas, y que repetir ese gesto era una forma de no olvidar. En un mundo donde todo cambia tan rápido, los teléfonos, las mochilas, los gustos de los niños, había algo inquietante en su constancia. ¿Por qué no cambiaba nunca ese pan? ¿Por qué no lo reemplazaba por algo más moderno, más dulce, más normal? Incluso los que se burlaban empezaban a preguntárselo aunque nadie lo dijera en voz alta. Un día, uno de los chicos que más la molestaba se acercó, con una sonrisa sarcástica y le preguntó, ¿no te cansas de comer siempre lo mismo? Ella no respondió de inmediato. Solo lo miró. No con enojo, no con tristeza. Lo miró como quien ve a alguien que todavía no entiende. Y luego, con voz tranquila, dijo, no es lo mismo, es lo único. La frase quedó flotando en el aire como si hubiera sido pronunciada por alguien mucho mayor. Es lo único. Ese pan, viejo y simple a los ojos de todos, era su tesoro. No por lo que tenía, sino por lo que representaba, porque detrás de cada lonja de masa había una historia que nadie conocía, una historia que ella protegía con el silencio. Los adultos a veces olvidan que los niños también guardan secretos, secretos que pesan más que sus mochilas, secretos que no se cuentan porque contar duele más que callar. Y ella lo sabía, por eso no cambiaba el pan, porque cambiarlo sería como traicionar algo, como decirle a esa persona, la que lo hacía, que ya no importaba. Y así, entre risas ajenas y miradas indiferentes, ella seguía llevando su siempre lo mismo, pero lo hacía con una convicción que pocos podrían sostener, porque mientras el resto del mundo buscaba variedad, novedad, apariencia, ella se aferraba a lo esencial, a lo que no se ve, a lo que se siente. Ese pan no era comida, era conexión. Era una promesa silenciosa que cruzaba generaciones, y solo quien ha amado de verdad entiende lo que significa conservar algo, aun cuando todos lo desprecian. No todos reían, no todos miraban hacia otro lado. En medio del bullicio habitual del comedor, había unos ojos que la seguían con discreción. Eran los del profesor Navarro, un hombre de mirada serena y pasos lentos, que llevaba años enseñando sin que casi nadie lo notara. Pero él notaba todo. Navarro no era de intervenir. Prefería el arte de observar. Y desde hacía semanas había empezado a fijarse en esa niña que no hablaba con nadie, pero que cada mediodía sacaba con exactitud matemática ese mismo trozo de pan. Él había visto muchos almuerzos en su vida. Sándwiches gourmet, dulces caros, termos con nombres en inglés, pero nunca había visto a alguien comer con tanta devoción un pedazo de pan envuelto en papel blanco. Un día, mientras tomaba su café desde la ventana del pasillo, vio algo que lo hizo fruncir el ceño. Uno de los niños empujó el pan con el dedo mientras pasaba por la mesa de ella, burlándose una vez más. Ella no reaccionó. Solo volvió a colocar el pan en su sitio, como si estuviera reparando algo sagrado. Ese gesto lo conmovió más que cualquier palabra, porque allí, en esa niña que todos veían como la pobre, él vio otra cosa. Vio carácter,
Vio fidelidad. Vio una historia que no se decía, pero que estaba escrita en cada uno de sus movimientos. Esa misma tarde, Navarro tomó una decisión. No le diría nada. No la interrumpiría. Pero empezaría a investigar. No por curiosidad, sino por respeto. Porque había algo en ese pan, en su forma, en su color, en su textura, que le resultaba inquietantemente familiar. Como si ya lo hubiera probado antes. Como si ese sabor escondido estuviera ligado a una época de su vida que había preferido olvidar. Y así, mientras todos seguían con sus días, el profesor comenzó a conectar las piezas, en silencio, porque entendía que a veces las historias más poderosas no gritan, se susurran desde el fondo de la memoria. Era un martes gris, de esos que pasan desapercibidos. La lluvia había empapado los patios y el comedor olía a humedad y sopa recalentada. Pero allí estaba ella, como siempre, sentada en su rincón, desenvolviendo con cuidado ese mismo pan que parecía resistir al tiempo. Era un gesto repetido, casi coreografiado. Pero ese día, algo cambió. El profesor Navarro, con su carpeta bajo el brazo, se detuvo frente a ella, no como una autoridad, sino como alguien que necesitaba entender. Se agachó un poco, sin invadir, sin imponer, y con una voz suave, la voz de quien teme romper algo frágil, preguntó: ¿Dónde consigues ese pan, Lucía? La pregunta cayó como una piedra en un estanque silencioso. Ella lo miró, por primera vez de cerca. Sus ojos grandes y oscuros no mostraban miedo, pero sí sorpresa. Nadie nunca había preguntado eso. Nadie se había interesado, de verdad, por ese pan que todos despreciaban. Y por un momento, dudó si debía responder. Podía haber bajado la cabeza, podía haberlo ignorado, pero algo en la mirada del profesor, esa mezcla de respeto y ternura, la convenció de que no era burla, no era lástima, era curiosidad genuina. Entonces, con voz casi inaudible, respondió: «Lo hace mi abuelo». 3 palabras, simples, sinceras, suficientes para que algo en el rostro de Navarro se transformara, porque ese pan no era cualquier pan. Y ahora lo sabía. Sentía que el tiempo se doblaba, que los recuerdos comenzaban a despertar, porque en algún lugar, años atrás, él había sentido ese mismo aroma, esa misma textura, ese mismo sabor cargado de algo que no se podía explicar. Lucía volvió a su pan como si nada, pero para el profesor, ya nada era igual. Esa simple respuesta había abierto una puerta que llevaba cerrada demasiado tiempo. Y lo que estaba detrás iba a cambiar mucho más que su percepción de una niña callada. Iba a sacudir algo enterrado en su propia memoria. Las palabras resonaron en la mente del profesor Navarro como un eco lejano. «Lo hace mi abuelo». No fue solo una respuesta, fue una llave, una puerta abierta a algo que él había guardado por años en un rincón polvoriento de su memoria. Y mientras Lucía volvía a morder su pan con la misma serenidad de siempre, él sentía que algo dentro de sí se movía, algo que no había sentido desde su juventud. ¿Su abuelo? ¿Aún estaba vivo? ¿Cómo se llamaba? Navarro no se atrevió a preguntar más en ese momento. No quiso quebrar la confianza de esa niña que con apenas una frase había compartido tanto. Pero lo que sí sabía era que ese pan no era común. Tenía una forma muy particular, con una hendidura en la parte superior, y un aroma que evocaba una panadería desaparecida hacía más de 20 años. El corazón le palpitaba con fuerza. Recordaba un local pequeño, en una esquina modesta del barrio antiguo, el olor cálido que salía por la ventana cada mañana, el pan horneado con leña, que la gente compraba no solo por hambre, sino por nostalgia. Y detrás del mostrador, siempre el mismo hombre, robusto, callado, con las manos curtidas por el fuego y los ojos tristes. Nadie supo exactamente por qué cerró aquella panadería. Un día, simplemente no volvió a abrir. Algunos decían que había perdido a su esposa, otros que se cansó del mundo, pero todos coincidían en algo. El pan que hacía no volvió a existir. Navarro tragó saliva. ¿Sería posible? ¿Ese hombre era el abuelo de Lucía? ¿Ese pan, que ahora era motivo de burla, era en realidad un fragmento de historia viva? Ella no dijo más. Terminó de comer en silencio. Recogió las migas con cuidado,
y guardó la servilleta en su mochila. Luego se levantó sin prisa como si no pasara nada. Pero algo había pasado. Navarro lo sabía. Y ahora necesitaba saber más. Porque ese pan no era solo alimento. Era una herencia. Un puente entre generaciones. Un grito mudo de amor que nadie más había querido escuchar. Hasta ahora. Esa noche el profesor Navarro no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, intentando armar un rompecabezas con piezas invisibles. El pan, el gesto de la niña, la forma, el sabor que aún recordaba, y sobre todo, ese abuelo. ¿Podía ser quien él sospechaba? Al día siguiente, con la delicadeza de quien no quiere asustar a una mariposa, Navarro esperó a Lucía a la salida del comedor. No llevaba prisa. No iba como profesor, sino como alguien que necesitaba confirmar un presentimiento. Y con voz suave, casi como si hablara para no despertar a un recuerdo dormido, le dijo: «Lucía, ¿puedo preguntarte cómo se llama tu abuelo?» Ella lo miró. Hubo un segundo de duda en sus ojos. Luego asintió lentamente, como si supiera que no había peligro, como si esa pregunta no la hiciera sentir expuesta, sino vista, reconocida. Se llama Ernesto. Ernesto de la Rúa. Navarro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Ernesto de la Rúa. Ese nombre había sido leyenda entre los panaderos antiguos. El hombre que, según se decía, amasaba con las manos y con el alma, que podía transformar harina, agua y fuego en algo que parecía contener recuerdos. El mismo hombre que desapareció después de una tragedia que nadie supo explicar del todo. El mismo que, según rumores, vivía recluso, negado a volver a hornear para el mundo. Ahora estaba claro, ese pan era suyo. Ese pan que los niños llamaban viejo, era en realidad el último vestigio de una tradición perdida. Una joya escondida en una mochila gastada, sostenida por manos infantiles que no pedían aplauso, solo respeto. Navarro no dijo nada más. Solo bajó la cabeza, como si acabara de comprender el verdadero peso de lo que había estado viendo todo ese tiempo. Y mientras Lucía se alejaba, él supo que ya no podía mirar ese pan como antes, porque ahora, cada migaja tenía nombre, historia y sangre. El nombre de Ernesto de la Rúa seguía resonando en la mente de Navarro durante todo el día. No era cualquier panadero, era una leyenda silenciosa, una figura que se había borrado del mapa sin escándalo, sin despedida, como si el mundo lo hubiese olvidado, o como si él hubiera decidido olvidarse del mundo. Pero quienes lo conocieron, sabían que su pan no era solo pan, tenía un sabor que no se podía describir. Era como si al morderlo, uno viajara a otro tiempo, a una infancia perdida, a una cocina llena de vapor y abrazos, a un silencio tibio donde aún no existía la prisa. Navarro lo recordaba bien. Era apenas un joven cuando probó por primera vez ese pan en una visita al barrio viejo con su padre, y aunque los años habían pasado, nunca volvió a encontrar ese sabor en ningún otro lugar. Hasta ahora, la historia de Ernesto se había vuelto mito. Algunos decían que su esposa había enfermado de forma repentina y que él dejó de hornear el mismo día que ella dejó de respirar. Otros contaban que, devastado por la tristeza, cerró su panadería y se alejó de todos, jurando no volver a vender una sola hogaza más. Pero nadie imaginó que, en el silencio de su retiro, seguiría horneando. No para clientes, no para dinero, solo para una persona. Una pequeña nieta que llegaba cada mañana a su mesa con una sonrisa, y que recibía, con manos pequeñas y ojos grandes, ese pan que era su legado, su ofrenda, su forma de seguir hablando con el mundo, aunque el mundo ya no lo escuchara. Navarro se sintió abrumado por la revelación. ¿Cómo era posible que nadie lo supiera? ¿Cómo era posible que un tesoro así pasara desapercibido, envuelto en papel reciclado, despreciado por niños que no sabían lo que tenían ante los ojos? La respuesta era simple: porque el mundo ya no mira lo esencial, porque hemos aprendido a valorar por la apariencia, y no por el origen. Pero Navarro había visto, y no podía desver. Esa misma tarde, cuando Navarro volvió a casa, no encendió la televisión, no corrigió pruebas, no preparó clases. Se quedó sentado en la cocina, mirando sus propias manos, mientras el recuerdo de Ernesto de la Rúa tomaba forma con nitidez dolorosa.
no como un mito, no como una historia ajena, sino como un hombre real, un hombre que respiraba, que aún amasaba, que aún entregaba el alma a través del pan. Navarro había escuchado las historias, pero nunca las creyó del todo. Se decía que Ernesto era un perfeccionista, que no permitía que nadie más metiera las manos en su masa, que se levantaba antes del amanecer y preparaba todo en silencio, con una concentración casi mística. Decían que hablaba poco, pero que su pan hablaba por él, y que cada hogaza que salía de su horno llevaba un pedazo de su historia, de su dolor y de su amor. Pero el día que su esposa murió, cuentan, algo dentro de él también se apagó. Cerró la panadería sin previo aviso. Y no volvió a vender ni un solo pan. Se convirtió en un fantasma, un artesano del fuego que eligió el exilio del alma antes que ver su arte vacío de sentido. Y ahora, Navarro entendía que había una excepción, una única razón por la que seguía horneando. Lucía, su nieta, su vínculo con lo que quedaba del mundo. Solo para ella encendía el horno, solo para ella ponía sus manos en la harina, solo para ella dejaba que el pan contara lo que su voz ya no podía. Navarro se preguntó si la niña lo sabía todo, si conocía la historia completa. Tal vez no, tal vez solo intuía que ese pan no era normal, que había algo en él que dolía y abrazaba al mismo tiempo. Pero aunque no supiera los detalles, lo sentía, lo respetaba, y lo defendía con su silencio. Porque el hombre detrás del horno no era solo un abuelo, era un alma herida que había encontrado en la repetición de un gesto diario su forma de seguir respirando. Y cada pan que salía de sus manos era, en realidad, una carta de amor, que solo Lucía sabía leer. Navarro nunca había sido un hombre sentimental, pero esa noche, mientras preparaba una tostada en su cocina, rompió en llanto. El pan que tenía en sus manos era esponjoso, uniforme, industrial. No tenía alma, no tenía historia. Solo llenaba el estómago, pero no decía nada. En cambio, el pan de Lucía hablaba sin palabras, gritaba sin voz, guardaba una historia que aún ardía en el corazón de alguien que había elegido el silencio como refugio. Recordó entonces la primera vez que probó un pan de Ernesto, cuando era niño. Su padre, obrero en una fábrica cercana, lo había llevado una tarde de invierno a la panadería antigua. El local era pequeño, cálido, olía a madera quemada y a infancia. Ernesto no hablaba mucho, pero sus manos eran firmes, y sus ojos, profundamente tristes. Le entregó un trozo de pan recién horneado sin decir una palabra, y Navarro lo mordió con ansiedad. Nunca más olvidó ese sabor. Era como si cada miga llevara algo más que harina, como si alguien hubiese puesto recuerdos en la masa. Ahora entendía por qué ese pan de Lucía tenía una forma irregular, por qué no era perfecto, por qué no venía envuelto con etiquetas. Era pan hecho con manos humanas, no máquinas. Era pan que sabía a hogar, a dolor contenido, a fidelidad invisible. No era un alimento. Era un acto de resistencia, de amor. Y entonces, por primera vez, Navarro sintió una rabia profunda. ¿Cómo era posible que algo tan valioso estuviera siendo ridiculizado por ignorancia? ¿Cómo es que los adultos, los docentes, él mismo, habían permitido que esa niña cargara sola con un legado tan grande, bajo las risas crueles de quienes no sabían mirar? Ese pan, viejo para los ojos modernos, era un monumento vivo, una memoria amasada. Y mientras la mayoría corría detrás de lo nuevo, de lo brillante, de lo fácil, Lucía sostenía entre sus manos la última página de una historia que no debía ser olvidada. Navarro entendió entonces que no bastaba con saber. Tenía que hacer algo. Lucía nunca pidió nada, nunca exigió atención, nunca se defendió con gritos ni lágrimas. Su forma de existir era el silencio, y en ese silencio había una dignidad tan intensa que intimidaba. Mientras los demás niños comparaban precios, envoltorios y marcas, ella abría con cuidado su servilleta de papel reciclado y sostenía su pan con ambas manos, como si llevara una joya que no debía ser contaminada por la prisa ni el descuido. En una sociedad que enseña desde temprano a medir el valor por la etiqueta, Lucía era una anomalía. Ella no miraba lo que tenían los otros con envidia. No pedía, no copiaba, no se dejaba tentar. Había en sus ojos una serenidad antigua,
como si supiera algo que los demás aún no habían aprendido, porque ella no sabía de marcas, pero conocía el sacrificio. No entendía de lujo, pero sentía la esencia. Ese pan, que para todos era un símbolo de pobreza, para ella era un vínculo, una conversación muda entre ella y su abuelo. Cada mordida era una forma de responderle, un gracias sin sonido, un aquí estoy, que no necesitaba testigos. Navarro lo comprendía cada vez con más claridad. Lucía no era una niña pobre, era una niña rica de cosas invisibles, rica en memoria, en fidelidad, en amor. Y aunque su uniforme estuviera gastado, aunque sus zapatos crujieran al caminar, había algo en su presencia que no podía ignorarse, una fuerza callada que no pedía permiso pero que exigía respeto. Los otros niños, sin saberlo, estaban aprendiendo de ella. Algunos habían empezado a mirar sin burlarse, otros bajaban la voz cuando ella pasaba, y aunque la mayoría aún no entendía por qué, algo en el aire había cambiado. Porque cuando alguien carga una historia tan grande con tanta humildad, esa energía se contagia. Lucía no quería destacarse, solo quería conservar intacta esa pequeña ofrenda diaria. Y en su mundo silencioso, cada migaja era una prueba de que lo más valioso no se compra, se hereda, se cuida, se honra. Lo que al principio había sido una burla repetida, comenzó a transformarse en algo más profundo. Todo empezó con un susurro entre los pasillos. Dicen que el pan de Lucía lo hace un panadero famoso, que desapareció hace años. Nadie sabía de dónde había salido esa frase, pero bastó que se esparciera para que algo mudara en el ambiente. Los niños que antes reían empezaron a callar. Las miradas, antes llenas de desprecio, se volvieron curiosas. Y los profesores, que durante tanto tiempo no habían notado nada, comenzaron a observar con más atención cada gesto de Lucía. El silencio con el que comía, la forma en que doblaba con cuidado la servilleta, el modo en que nunca dejaba una sola miga sobre la mesa. Ya no era solo la niña del pan viejo, ahora era la nieta del panadero. Aquel nombre, Ernesto de la Rúa, que antes solo existía en memorias fragmentadas, comenzaba a despertar algo en quienes lo habían olvidado. Algunos adultos se miraban entre sí, preguntándose en voz baja, ¿será verdad? Otros, en secreto, buscaron en Internet. Descubrieron artículos antiguos, fotos en sepia, premios panaderos, menciones en diarios amarillentos, y allí estaba él, con su delantal, su mirada seria, y ese pan inconfundible en las manos. Lucía no cambió nada, seguía comiendo en su rincón, con la misma calma, pero sin proponérselo había transformado la percepción de todos a su alrededor, porque el respeto verdadero no se impone, se siembra, se cultiva con acciones pequeñas, con coherencia, con silencio. Los niños que antes hacían bromas ahora bajaban la mirada al verla pasar. Algunos incluso se acercaban sin hablar, solo para compartir la mesa, aunque fuera en silencio. Y aunque ella no sonreía mucho, se notaba en su rostro una nueva suavidad, como si, de pronto, el peso de la humillación diaria hubiera empezado a desaparecer. El rumor se había convertido en una especie de leyenda, pero lo más importante era que ya nadie se atrevía a reír, porque a veces se necesita conocer el origen de algo para empezar a valorarlo, y Lucía, con su pan viejo, les había enseñado una lección que no cabía en los libros. El cambio no fue inmediato, pero fue profundo. Lo que antes era un simple pedazo de pan, ahora era un símbolo, un recordatorio silencioso de que hay historias que no necesitan adornos para ser poderosas. Lucía, sin decir una sola palabra más de lo necesario, había resignificado un objeto cotidiano, y lo había hecho desde el lugar más puro, el amor fiel y discreto. Una mañana, al entrar al comedor, Lucía encontró algo inesperado. Su mesa, la misma de siempre, estaba limpia, sin migas ajenas, sin papeles tirados, sin risas al acecho. Al contrario, alguien había dejado una pequeña flor silvestre sobre la madera, justo donde ella colocaba su pan cada día. No había nombre, no había explicación, solo ese gesto. Y en ese instante, sin quererlo, sin planearlo, su ritual se convirtió en un acto colectivo, porque todos sabían, aunque no se hablara, que el pan de Lucía ya no era solo suyo, era una presencia,
una historia viva, una memoria que los tocaba a todos, aunque no la comprendieran del todo. Algunos niños comenzaron a llevar sus propios panes de casa, no para competir, sino para imitar, pero pronto descubrieron que no se trataba del tipo de pan, era otra cosa, era la intención, el valor que uno le daba, la conexión emocional que lo sostenía. Lucía seguía sin hablar mucho, pero sus gestos eran más livianos. Su mirada ya no esquivaba. Había algo nuevo en su presencia, como si supiera que el peso que había cargado tanto tiempo empezaba a ser compartido. Ya no estaba sola. Y el pan, ese mismo pan que antes era objeto de burla, ahora era respetado, admirado, invisible para algunos, pero inolvidable para quienes habían aprendido a mirar con el corazón. Se convirtió en un símbolo, no solo de un abuelo y una nieta, sino de algo más grande, de la importancia de conservar lo que realmente importa, aunque el mundo lo haya olvidado, de lo esencial que no se ve, de la memoria que se transmite no con palabras, sino con actos simples, repetidos con amor. La última vez que Navarro vio a Lucía comer su pan fue un viernes nublado. Ese día no hubo risas, no hubo comentarios sarcásticos, solo un silencio colectivo que envolvía la sala como una suave neblina de respeto. Todos sabían que algo había cambiado, no en ella, sino en ellos. Lucía desenvolvió su pan con la misma calma de siempre, pero esta vez, algo era distinto. No en el pan, ni en la servilleta, ni en su gesto. Era en el ambiente, en la manera en que todos la miraban, no como una niña pobre, sino como una portadora de legado, como alguien que sostenía una historia más grande que su edad, más grande que el colegio mismo. Navarro se quedó de pie junto a la puerta, sin interrumpir, observando, sintiendo, aprendiendo, porque a sus años, aún había cosas que no había entendido del todo, y esa niña, con su pan viejo, con su dignidad intacta, le había dado una lección que no estaba en ningún manual. Cuando Lucía terminó, dobló su servilleta como siempre, guardó las migas y se levantó. Al pasar por su lado, Navarro se inclinó apenas y dijo con la voz entrecortada: «Gracias por no cambiar nunca». Ella lo miró, sin asombro, como si supiera que esas palabras llegarían algún día. Asintió con una pequeña sonrisa, y se fue. Esa fue la última vez que trajo ese pan. Nadie supo si su abuelo dejó de hornear. Nadie preguntó. No hacía falta, porque lo que debía quedarse, ya se había quedado, en la memoria de todos, en el respeto recuperado, en la forma en que ahora miraban lo sencillo con otros ojos. Lucía dejó algo más que migas sobre esa mesa. Dejó una historia viva, una enseñanza profunda y un símbolo poderoso, que aquello que parece pequeño puede contener el peso de un amor enorme, que no se necesita lujo para ser valioso, que lo que se hace con las manos, el corazón y el recuerdo, permanece. Y así, el pan que nadie quería se convirtió en lo más importante que habían visto en mucho tiempo.